Hola, estimado alumno, ¿cómo estás? Espero que gozando de plena salud tú y toda tu familia. En este video te explicaré cuál será la dinámica que seguiremos durante la semana 19, en la cual estamos trabajando el proyecto número 4 y que tiene por título La oración simple. Para esa semana, que abarca del 8 al 12 de febrero, realizarás 3 actividades, de las cuales 2 son obligatorias y una es opcional. La actividad opcional es un material informativo que deberás anotar en tu cuaderno. Y las actividades obligatorias son un apunte del video y el ejercicio de la biografía de Darwin. A continuación te explico cada una de ellas. Primeramente, la actividad opcional consiste en imprimir y pegar en tu cuaderno el material informativo que se te pegará en Classroom. Si no puedes imprimir el material, puedes copiarlo en tu cuaderno sin ningún problema. En ese material informativo te planteo cuáles son las preguntas básicas para identificar los elementos de la oración simple. Por ello es muy importante que lo tengas en tu cuaderno. La actividad número 2 consiste en tomar nota del video que se muestra a continuación. Debes copiar todo lo que pongo en el pizarrón para ti, ya que trato de explicarte de la manera más clara posible qué es la oración simple y cuáles son sus elementos. Presta mucha atención, por favor. Hola, estimado alumno. El día de hoy hablaremos acerca de la oración simple, con base en el tema que acabamos de concluir, que es el verbo. La oración simple va a ser la unidad mínima de expresión y es aquella que se compone por un verbo conjugado solamente. Aquí te puse un ejemplo. Juan perdió al jugar canicas. Es muy importante que aprendas a localizar esa parte de la oración, ya que será el núcleo de la misma. El verbo en esta oración tiene que estar conjugado. En este caso nos está mostrando dos acciones diferentes. ¿Cuál de las dos está conjugada? En este caso sería perdió. Está en tiempo pasado. Recuerda que la acción jugar termina en ar, por lo tanto es infinitivo y como tal no puede ser el verbo de la oración. Una vez que localizamos el verbo, estamos listos para identificar el resto de los elementos de la oración simple, la cual se compone por sujeto y por predicado. El sujeto a su vez puede tener un artículo, un sustantivo y un adjetivo. No es obligatorio que cuente con los 3 elementos, puede tener solamente alguno de ellos. Y puede ser de 2 tipos diferentes, expreso o explícito, o bien tácito, implícito o morfológico. Se le llama de las 3 maneras, aunque es exactamente lo mismo. El sujeto explícito o expreso es el que se encuentra visible en la oración y fácilmente lo podemos identificar, mientras que el tácito, el implícito y morfológico está oculto detrás del verbo. Ese sujeto lo tenemos que deducir porque no está expreso en la oración. El predicado, por otro lado, es lo que se dice del sujeto. Todo lo que no sea sujeto en la oración es predicado y se compone por circunstanciales y objetos. Estos objetos son directo o indirecto. Hay un truco muy sencillo para localizar estos elementos de la oración. Para localizar al sujeto podemos preguntar ¿quién? Más verbo. Y para localizar el predicado, preguntamos ¿qué se dice del sujeto? Empezaremos por revisar más a fondo lo que es el sujeto y cómo identificarlo en una oración. Para empezar, acabamos de comentar que el sujeto se compone por artículo, sustantivo y adjetivo. Recuerda esto, no necesariamente va a tener los 3 elementos, puede tener solamente uno de ellos o 2. Ahora, el artículo puede ser definido o indefinido. Son aquellas palabras que acompañan al sujeto en caso de que sea un objeto o un animal. Por ejemplo, los definidos son el, lo, la, las. Si te das cuenta, se clasifican también a su vez en masculinos y femeninos. Y los indefinidos pueden ser un, unos, una, unas. Al igual que los anteriores, se pueden subdividir en femeninos y masculinos.
El sustantivo, para decirlo de una forma más sencilla, es el nombre de ese animal, de esa persona o de esa cosa de la cual nos habla la oración. Puede ser común o propio. Y el adjetivo califica al sustantivo, por eso anteriormente lo llamábamos también adjetivo calificativo, y expresa las características del sustantivo. Aquí tenemos dos ejemplos que analizaremos. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer al analizar una oración es identificar el verbo, ya que es el núcleo de la oración, lo más importante. Entonces hagámoslo en la primera oración. Dice, la hermosa flor tiene el aroma más exquisito. La acción que está conjugada en tiempo presente, en este caso es tiene. Y abajo tengo otra oración más. Estaremos unidos por siempre. El verbo en esta oración está conjugado en tiempo futuro. En este caso sería estaremos. Una vez que localice el verbo, hago la pregunta clave para identificar al sujeto. Dice, ¿quién? Más verbo. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene ese aroma más exquisito en la primera oración? La respuesta va a ser la hermosa flor. Las tres palabras juntas van a conformar al sujeto. No solamente debo encerrar la palabra flor, sino que son las tres palabras, ya que tengo aquí un artículo, tengo un adjetivo calificativo que me está diciendo cómo es ese objeto y el nombre del objeto en sí mismo, que en este caso es un sustantivo común, que sería flor. Por lo tanto, todo esto es el sujeto. Y en la de abajo tenemos un ejemplo más sencillo. Estaremos unidos por siempre. Recuerda que anteriormente habíamos mencionado que el sujeto puede ser explícito o expreso, o puede ser también tácito o implícito. En este caso, si tú preguntas ¿quién más verbo? ¿Quiénes estaremos unidos? La respuesta probablemente dirás que es nosotros. Sin embargo, la palabra nosotros no está en la oración. Como no está en la oración, estamos hablando de un sujeto implícito, tácito o morfológico. Vamos a expresarlo acá abajo. Aquí tenemos un sujeto expreso. Mientras que en la segunda oración tenemos un sujeto implícito, morfológico o tácito. Como no está el sujeto visible en la oración, no puedes identificar un artículo, no puedes identificar un sustantivo o un adjetivo. Este tipo de oraciones carecerá de esos elementos. Ahora analizaremos la parte del predicado. Recuerda que el predicado responde a la pregunta ¿qué se dice del sujeto? Anteriormente comentamos que el predicado se compone por circunstanciales y objetos, ya puede ser directo o indirecto. Al igual que pasa en el sujeto, no necesariamente va a tener todos estos elementos. Puede tener uno o dos, pero es muy importante que conozcamos todos para que sepamos identificarlos. Para hacer esa identificación mucho más sencilla, yo te coloqué aquí unas preguntas clave. Para identificar, por ejemplo, el circunstancial de modo que nos va a indicar la forma en que se lleva a cabo la acción, preguntamos cómo más verbo. Para identificar el circunstancial de tiempo, preguntamos cuándo más verbo. Para el circunstancial de lugar, preguntamos dónde más verbo. Y para el circunstancial de compañía, ¿con quién más verbo? En caso de que se realice la acción con alguien más. Para el objeto directo preguntamos ¿qué? Más verbo. Y para el objeto indirecto se pregunta ¿para qué? ¿A quién? ¿Para quién? Más verbo, que es el objeto sobre el cual recae la acción indirectamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de esto. Y vamos a darle una repasada también a lo que ya vimos del sujeto. Dice, Kiko recordaba la declaración de amor a Lucrecia Borges. Recuerda que lo primero que tienes que identificar es el verbo. Entonces, primero voy a identificar aquella acción que está conjugada. En este caso, quizá ya te diste cuenta que el verbo es recordaba, porque viene de la acción recordar y está conjugada en tiempo copretérito.
por la terminación que tiene, ¿de acuerdo? Ya que identifiqué el verbo, voy haciendo las demás preguntas. Primeramente, ¿quién más verbo para identificar sujeto? ¿Quién recordaba? Kiko recordaba. Entonces aquí tengo al sujeto. Y en este caso es un sujeto expreso o explícito porque se muestra visiblemente en la oración. Y recuerda que todo lo que no es sujeto, incluyendo al verbo, es predicado. En este caso el predicado sería recordaba la declaración de amor a Lucrecia. Es un error decir que la oración tiene tres partes, sujeto, verbo y predicado. En realidad solamente son dos elementos, sujeto y predicado. El verbo siempre forma parte del predicado, no lo podemos dejar fuera. Una vez que identificamos ya sujeto y predicado, vamos haciendo las preguntas para localizar circunstanciales. Y preguntamos, ¿cómo recordaba? No nos dice cómo recordaba, en este caso en la oración. Entonces no tiene un circunstancial de modo. ¿Cuándo recordaba? Tampoco nos dice cuándo lo hacía. ¿Dónde recordaba? En este caso no nos indica dónde recordaba. ¿Con quién recordaba? No nos indica que lo haya hecho con alguien más. Pero si pregunto ¿qué recordaba? Sí podemos decir que recordaba la declaración de amor a Lucrecia Borges. Todo esto sería un objeto directo. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a encontrar más explícitamente estos circunstanciales. Ahora veremos una oración un poco más extensa que cuente con todos estos circunstanciales y con los elementos que hemos visto hasta el momento. A pesar de que es una oración tan extensa, sigue siendo simple porque solamente tiene un verbo conjugado. Recuerda que esa será la principal característica de las oraciones simples. Y lo primero que tengo que hacer es identificar ese verbo conjugado. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto y que está conjugada en algún tiempo verbal? Dice, en 1971, Pablo Neruda donó generosamente dinero del Premio Nobel para su partido político en Chile. Entonces, el verbo o la acción que está conjugada, en este caso en tiempo pasado, sería donó. Una vez que identifiqué el verbo, puedo identificar el resto de los elementos, empezando por el sujeto. Para identificar al sujeto, recuerda que pregunto ¿quién más verbo? ¿Quién donó? En este caso, la respuesta es Pablo Neruda. Y es un sujeto expreso o explícito. Ahora fíjate muy bien cómo ese sujeto no está al inicio de la oración. Y dijimos que todo lo que no es sujeto es predicado. Por lo tanto, el predicado sería todo lo que está antes y después de ese sujeto, incluyendo al verbo. Todo lo que subrayamos en negro sería el predicado. Aunque esté al principio, no importa. Recuerda que todo lo que no es sujeto es predicado. Y finalmente, vamos a ir haciendo las preguntas para identificar cada uno de los circunstanciales o de los objetos en el predicado. Empezamos por el circunstancial de modo. Recuerda que para saber el modo en que se hace la acción, pregunto cómo más verbo. ¿Cómo donó? Aquí nos lo dice. Donó generosamente. Este sería entonces circunstancial de modo. Posteriormente vamos a identificar circunstancial de tiempo. ¿Cuándo donó? En este caso nos menciona que fue en 1971. Allí tenemos circunstancial de tiempo. ¿Dónde donó? Para identificar circunstancial de lugar. Entonces sería en Chile. Circunstancial de compañía, tendríamos que preguntar con quién donó. En este caso no hizo la donación con nadie más, entonces no cuenta con circunstancial de compañía. Para el objeto directo, ¿qué donó? En este caso, dinero del Premio Nobel. Recuerda que tienes que encerrar las respuestas completas. Todo esto sería el objeto directo. Y por último, objeto indirecto, ¿para qué? ¿Para quién? ¿O a quién donó el dinero? En este caso, para su partido político en Chile. Este sería el objeto indirecto.
¿de acuerdo? Entonces tú ya te diste cuenta cómo todas las palabras que vienen dentro de la oración forman parte de algo, ya sea un circunstancial, un objeto, ya sea el sujeto, el predicado, pero no dejamos ni siquiera una palabra suelta. Todo lo puedes analizar dentro de la misma oración. Y finalmente recuerda que el que tú sepas realizar oraciones simples e identificar estos elementos te va a ayudar para mejorar tu redacción. Por eso es que es un tema tan importante. Actividad número 3. Identifica los elementos en las oraciones simples que se extrajeron de la biografía de Charles Darwin. En la página 153 de tu libro de texto vas a encontrar la biografía de este personaje. A partir de ese texto, saqué algunas oraciones simples que tú tendrás que analizar. En ellas tendrás que localizar el tipo de sujeto que tiene la oración y si este sujeto cuenta con artículo y sustantivo. Asimismo, deberás localizar cada uno de los circunstanciales que forman parte de esa oración, así como el objeto directo y el objeto indirecto. Fíjate muy bien en el ejemplo de la oración número 1. La oración dice: Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en la ciudad de Shrewsbury, en Reino Unido. A partir de esa oración vamos a hacer el análisis. Recuerda que lo primero que tienes que identificar en la oración simple, como se dijo en el video anterior, es el verbo. Entonces podemos encontrar que la acción conjugada o el verbo en la oración número 1 es nació. Está en tiempo pasado. Una vez que localicé ese verbo, hago la pregunta para localizar al sujeto. ¿Quién nació? Y la respuesta será Charles Robert Darwin. Por lo tanto, estamos hablando de un sujeto explícito y es lo que anotamos en la tabla que está en la actividad. O expreso también se le puede llamar a ese tipo de sujeto. Después, vamos a identificar si tiene artículo o sustantivo. En este caso no hay artículo, pero sí hay un sustantivo propio, ya que este personaje tiene un nombre. Charles Robert Darwin, y lo colocamos en la tabla. Posteriormente vamos a identificar el predicado. Recuerda que el predicado es todo aquello que no es sujeto. En este caso, desde la palabra nació, incluyendo el verbo, todo lo demás es el predicado. Una vez que localice el predicado, voy haciendo las preguntas para localizar los circunstanciales. Y pregunto para el circunstancial de modo: ¿cómo nació? No me da esa información, así es que dejo el espacio en blanco. Para el circunstancial de tiempo, ¿cuándo nació? Sí me da ese dato, el 12 de febrero de 1809. Para identificar el circunstancial de lugar, pregunto: ¿dónde nació? Sí me da ese dato, en la ciudad de Shrewsbury, en Reino Unido. Circunstancial de compañía, ¿con quién nació? No me da esa información. No anoto nada en ese espacio. ¿Qué nació? No tiene objeto directo, no pongo nada en ese espacio. Y para el objeto indirecto, ¿para qué nació? No me da ese dato, dejo el espacio en blanco. Así es como tendrás que ir analizando cada una de las siguientes oraciones. Luego, de acuerdo a lo que nos dice la biografía de este personaje, deberás explicar qué fue lo que aportó a la humanidad. Para ello, al final de este formato que hicimos en Word, te planteo este espacio. Dice: en breve explica qué fue lo que hizo sobresalir a Charles Darwin o por qué es un personaje de importancia para la humanidad. Si la información que te proporcionan las oraciones no te es suficiente para identificar o para contestar ese rubro, te invito a que leas el resto de la información en la página 153 y sin duda sabrás qué es lo que aportó a la humanidad y por qué es un personaje tan importante. Finalmente, no olvides que estamos trabajando menos de lo habitual, así es que pon tu empeño en tu trabajo. No es válido que omitas datos, copia todo lo que se te pone en el pizarrón, ya que toda la información es importante y es tema de examen, no solamente de examen trimestral, sino que son temas que retomarás en tercer grado y en tu examen para entrar a la prepa. Así es que por favor, ve la información con atención y toma nota de todo. Y aprovecho para darte un aviso importante.
Recuerda que se acerca la evaluación, así que si no vas al corriente con tus trabajos, ponte a trabajar cuanto antes. Ponte al corriente con todo lo que puedas, porque recuerda que la última semana de febrero sacamos calificaciones. Y te aviso que la semana del 8 al 12 de febrero no habrá reunión en Meet, pero te estaré atendiendo a través del chat en caso de que tengas dudas con tus actividades. Te agradezco muchísimo tu atención y espero que estés trabajando muy a gusto y que estés aprendiendo lo más que se puede de estas actividades. Que estés muy bien. Hasta luego.